Cómo brindar clases de conversación en línea como todo un experto. Mucha atención. ¿Qué es una clase de conversación? Las clases de conversación son una forma muy completa, entretenida y didáctica para aprender un idioma, practicar situaciones reales, compartir conocimientos, experiencias, aprender sobre cultura, historia, pasatiempos, etc. De hecho, lo que más disfrutan los estudiantes de español o cualquier otra persona que esté aprendiendo un idioma nuevo es hablar, es conversar, es dialogar, sentirse escuchado y comunicarse de manera fluida en un idioma que no es el suyo. Créeme, cuando una persona logra hacer eso, no sabes la alegría que siente. Yo me he dado cuenta con los estudiantes y cuando conversamos, cuando conversan conmigo y los dejo hablar y ellos fluyen y se explayan, me cuentan su punto de vista, créeme, ellos se sienten pero en la gloria. Y yo muy contento porque sé que los estoy apoyando también. Lo primero, ¿cómo brindar clases de prueba? Lo primero que tienes que entender es que más allá de ser un gran conversador, aquí yo te voy a enseñar a ser un gran entrevistador. Jimmy, pero yo no soy periodista, yo no soy comunicador. Bueno, si lo eres, bacán, ya tienes ya la técnica, pero igual te la voy a enseñar. Nunca he entrevistado a nadie. ¿Cómo está eso de ser un entrevistador? Yo pensé que solamente tenía que prender la cámara y hablar nada más. Yo también pensé lo mismo. Así que mucha atención. En este grupo de aprende a hacer preguntas abiertas. En este grupo de preguntas abiertas, también conocidas como preguntas libres, se incluyen a todas aquellas cuestiones que no limitan la respuesta, que no limitan la respuesta del entrevistado. Es decir, le permiten contestar elaborando él mismo la respuesta, no teniendo que seleccionar ninguna de las opciones que se le da. Por tanto, las preguntas abiertas permiten obtener detalles más profundos en las respuestas de los encuestados. Se accede a información más detallada y descriptiva que permite conocer las explicaciones y razones que necesitamos saber del encuestado. Mucha atención, aprende a hacer preguntas abiertas. Para aterrizar mejor el concepto de preguntas abiertas, vamos a compartir, o te voy a compartir algunos ejemplos más habituales. Número uno, number one. ¿A qué te dedicas? Es una pregunta súper abierta. Número dos, ¿cuál ha sido tu mayor época de la vida? Bueno, la mejor época de mi vida fue cuando tenía 10 años, porque no tenía responsabilidades, no tenía obligaciones, vivía en la casa de mis padres, tenía comida, tenía todo. ¿Ok? La persona se explaya cuando tú le haces este tipo de preguntas abiertas. Número tres, ¿qué es lo que más valoras de una amistad? Bueno, valorar una amistad, o sea, son preguntas que prestan a que la persona no te dé una respuesta corta, sino que se explaye y te cuente cuál es su punto de vista, ¿no? ¿Qué piensa él de la amistad? Cuéntame, ¿en qué ciudad de cualquier parte del mundo te gustaría vivir y por qué? Bueno, a mí particularmente me gustaría vivir en Holanda, por ejemplo. Es una ciudad que tengo muy buenas referencias de personas que han viajado ahí. Me gusta mucho la libertad, me gusta mucho, me llama mucho la atención, ¿no? Por lo que he escuchado de esa ciudad, de ese país, de Holanda, especialmente Ámsterdam, por ejemplo, donde todo es libre, por ejemplo, ¿no? O sea, mira, que una simple pregunta me ha dado la opción a mí de explayarme y contar cuál es mi punto de vista. Entonces, son preguntas abiertas que funcionan muy bien. Número 5. ¿Qué es lo que más te asusta en la vida? Algunas personas me han dicho, Jimmy, me asusta en la vida morir o enfermarme o tener un accidente. Y ahí yo le pregunto, oye, ¿y qué? ¿Alguna vez has tenido un accidente o alguna vez te has enfermado de una manera un tanto grave o estás en el hospital tal vez o no necesariamente? Bueno, sí, una vez cuando estaba pequeño y sí me pasó un tema de accidente, me rompí la pierna, me enyesaron, estuve un mes en el hospital, fue terrible. Entonces, la persona te cuenta, ¿no? Un poquito de su experiencia de vida y se presta también para que la persona fluya, ¿no? En su conversación y tú lo escuchas, lógicamente. La base de acá, de esta técnica que estoy enseñando, es interesarte, otra vez, interesarte genuinamente en la persona que tienes al otro lado de la computadora. Interesarte genuinamente, pregúntale, ¿en serio, de verdad? No te creo. O sea, tienes que vivirla, tienes que meterte, tienes que vivir el momento, ¿de acuerdo? Porque es un momento único. Para mí es un momento único donde aprendo sobre su cultura, sobre todo. Siguiente pregunta. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para este año? Bueno, para este año en verdad quiero hablar español como primer punto. Quiero viajar a Latinoamérica también, a Perú. Quiero conocer Machu Picchu.
¿En serio? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el motivo por el cual quieres conocer Machu Picchu? ¿Te han comentado algunas personas que han viajado a este país? ¿O cómo así creció tu interés por venir a visitar este país? Que mi país en realidad, Perú, ¿no? Y yo también, es que yo atento a lo que la persona me está diciendo para hacer la repregunta. Estoy súper atento yo. Por eso estas preguntas que están acá son estratégicamente, se las menciono, ¿no? Para justamente sacar más conversación, sacar más ideas, conocerlo un poco más y hacer la repregunta. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Bueno, me gustaría que me recuerden como una persona que siempre apoyó a los demás, me dicen algunos. Me gustaría que me recuerden como una persona alegre que siempre fue entretenido, pasar tiempo conmigo. Me gustaría que me recuerden, y así la persona, incluso hay personas que se emocionan, ¿ah? Y te cuentan cosas que usualmente no platican, ¿no? Con sus familiares incluso. Entonces, si sabes hacer las preguntas correctas, con el tono correcto, en el momento correcto y de la forma correcta, esto te va a funcionar espectacularmente. Recuerda, somos entrevistadores nosotros en una clase de conversación. No es para conversar, es para entrevistar a nuestro alumno. Tras una pregunta de sí o no, consulta siempre el por qué. Cuéntame, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como una persona cariñosa, una persona divertida, una persona alegre. Y cuéntame, ¿tú te consideras actualmente una persona cariñosa, una persona divertida, una persona alegre o no tanto? Bueno, sí, pero me gustaría, estoy trabajando en eso, ¿no? Es un área de mi vida que quiero trabajar y quiero que cuando me muera me recuerden que fue una persona alegre, ¿no? Y, por ejemplo, cuando le dices, ¿qué es lo que más valoras de la amistad? Y ahí yo le puedo decir, me puede decir, no, bueno, valoro la transparencia, valoro la fidelidad, etcétera, ¿no? Y yo le pregunto por qué, siempre hace esta pregunta, ¿no? Cuando te dicen sí o no, pregunta cuál es el motivo por el cual tiene ese punto de vista, pero de manera interesante, lógico, no, ¿por qué? ¿Por qué? No. Y cuéntame, ¿en verdad? Ay, ¿y por qué? Cuéntame, ¿a qué se debe? ¿No? Siguiente. Ahora que ya sabes cómo hacer preguntas abiertas, estás listo para la práctica. Vamos a comenzar. Imaginemos que estás a punto de comenzar tu primera clase de conversación en español. Entonces se prende la cámara y ¡boom! ¡Action! Yo arrancaría de la siguiente manera. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estudiante. Bien, todo bien. Yo, sí me escuchas, ¿verdad? Estudiante. Sí, 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 te escucho bien. Yo, vuelvo a repetir. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, 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 te escucho, dime, todo tranquilo, bien. Ok, listo. Cuéntame, ¿de qué ciudad eres? Bueno, estudiante, vivo en Chicago. Yo, Chicago. ¿Chicago está al sur o al norte de los Estados Unidos? No, Chicago está al norte de los Estados Unidos. Ah, ok, ok, ok. Listo, y cuéntame, ¿hay muchos latinos en tu ciudad? Estudiante. Ah, bueno, sí, hay muchos mexicanos sobre todo. Profesor. ¿Y conversas con ellos usualmente? Estudiante. Bueno, no mucho, ya que mi español no es tan bueno todavía. Por eso estoy aquí. Ja, 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 algunos se ríen, ¿no? Por eso estoy acá en una clase, ¿no? Para aprender, porque quiero comunicarme con ellos. Recuerda, tú eres el que tiene que mantener el dominio de la conversación, así que mucha atención en estos primeros minutos. Profesor, cuéntame, ¿cuál es el motivo principal por el cual quieres aprender español? Estudiante, bueno, en 3 meses voy a viajar a Perú y quiero mejorar mi fluidez. Profesor, a Perú, ok. Y cuéntame, ¿es la primera vez que viajas a Latinoamérica? Estudiante, no, yo he viajado anteriormente a Chile, Argentina, Colombia, etcétera. Profesor, Colombia, ok, ¿y hace cuánto tiempo aproximadamente estuviste en Colombia? ¿Hace poco o hace años? Estudiante, a Colombia, no, el año pasado. Yo, cuéntame, ¿y cuál de esos 3 países que visitaste de Perú, Argentina, Chile y Colombia te llamó más la atención en tu viaje? Estudiante, la verdad, Colombia me gustó mucho más porque la gente es muy alegre, es muy divertida, me gustó mucho en realidad. Presta mucha atención a las respuestas de tu estudiante. Otra vez, muéstrate interesado en él o en ella. Créeme, ellos se dan cuenta cuando alguien pregunta por preguntar o pregunta porque realmente le interesa conocerte de manera sincera y transparente. Ellos se dan cuenta, ellos no son tontos, se dan cuenta cuando en verdad estás disfrutando, la estás viviendo, estás conectado con él en la sesión o simplemente estás preguntando por preguntar y esperando que pase el tiempo, nada más. Ellos se dan cuenta. ¿De acuerdo? Así que tómatelo muy en serio, tómatelo de manera profesional. Yo, profesor, entonces, ¿los estadounidenses no son tan divertidos o qué diferencia notas entre Colombia y alguien de Estados Unidos, por ejemplo? Yo le pregunto.
Es una pregunta interesante. Fíjate la forma en cómo yo formulo las preguntas, no lo hago interesante, lo hago ameno, porque en realidad estoy interesado, me interesa saber cuál es su punto de vista y quiero escucharlo por eso. Estudiante. Bueno, en los Estados Unidos la gente es más seria, no es tan fácil hacer amigos rápidamente. Profesor, ok, ok, entiendo. ¿Y por qué elegiste Perú para tu viaje? Me comentaste que vas a viajar a Perú, ¿verdad? Estudiante, sí, quiero conocer Machu Picchu, quiero conocer Cusco. Yo, profesor, entiendo. ¿Y hace cuánto tiempo practicas español? Cuéntame. Estudiante. Bueno, practiqué en la escuela, pero la verdad que no fui muy constante y ahora quiero retomar, ¿no? Ok, yo. Y cuéntame, ¿qué es lo más, esta pregunta es clave, ¿ah? ¿Qué es lo más difícil para ti o qué se te hace más complicado de aprender el idioma? Es una pregunta clave porque la persona le estás preguntando al punto ya cuál es el mayor dolor que tiene al aprender este idioma español. Y la persona te dice, bueno, creo que mi pronunciación no es tan buena. De esa manera, la respuesta que te dé el estudiante, tú ya sabes cuál es el mayor problema que tiene esta persona al aprender el idioma. Y de esa manera, él tiene el dolor y tú le das la solución a ese dolor. Si te dice, por ejemplo, que su problema es la pronunciación que no es tan buena, llegaste al lugar correcto, hermano. Yo tengo una técnica de pronunciación que ni te imaginas. ¿Te gustaría conocerla? Claro, Jimmy. Listo. Entonces, de esa manera, tú aprendes a identificar cuál es el problema, el dolor de la persona, ¿no? Y eso, créeme, es espectacular cuando tú conoces a tu estudiante. Hasta ese punto, ya deberías haber conectado con tu estudiante. De aquí para adelante, si la clase dura una hora, por ejemplo, o media hora, etcétera, puedes continuar con el mismo ritmo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Escúchalo atentamente. Él mismo te dirá en sus respuestas las preguntas que tienes que hacerle. ¿Para qué? Para continuar con la entrevista durante los minutos que quedan. Si ves que el estudiante no es tan expresivo o tímido o le cuesta un poco expresar sus ideas en el idioma, también puedes apoyarte de material audiovisual como diapositivas en PowerPoint para que la clase la hagas un poco más dinámica en la conversación, ¿no? Compartir tu pantalla, darle la confianza para que incluso el estudiante use su traductor en el caso lo necesite. Créeme, de esta manera el estudiante amará tomar clases contigo. Esto te lo digo por experiencia. Y sobre todo, conversar contigo, pasar tiempo contigo, que lo escuches, que lo entiendas, que le preguntes, que te intereses por él. Eso, créeme, es algo inimaginable para un estudiante. La clave es darle seguridad y confianza de que él o ella necesita la seguridad que ella necesita para poder comunicarse en el idioma de manera fluida. ¿Ok? Súper importante, quiero que esta clase también, como la clase de prueba, son dos clases fundamentales para tener éxito enseñando español en línea. Revísala una que otra vez, toma notas, toma apuntes. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video.